¿Y si te dijera que el vacío absoluto no existe? No en la filosofía. No en la metáfora. En la física real, medible, experimental. Ahora mismo, en el espacio más vacío que podemos crear en un laboratorio, están ocurriendo cosas. Partículas que nacen de la nada. Fuerzas que aparecen sin origen. Energía que pulsa donde no debería haber nada. Y lo más inquietante de todo es esto, esa energía invisible podría ser la razón por la que el universo entero se está expandiendo. En los próximos 15 minutos vas a entender qué es el vacío cuántico, por qué confunde hasta a los físicos más brillantes del planeta, y te voy a revelar el experimento más perturbador de la física moderna, uno que puedes hacer en tu cocina con 2 tapas metálicas. Te lo explico al final. Bien. Antes de entrar en materia, quiero que hagamos un experimento mental. Imagina que tienes una caja de metal perfecta. La sellas completamente. Le sacas todo el aire con una bomba de vacío industrial. Todo. Cada molécula de nitrógeno, cada átomo de oxígeno. La enfrías hasta casi el cero absoluto, para eliminar hasta la vibración térmica. Pregunta, ¿qué queda dentro? La respuesta intuitiva es obvia, nada. Pero esa respuesta es la que la mecánica cuántica destruyó por completo a lo largo del siglo XX. Y el problema, el verdadero problema, es que esto no es una rareza teórica que vive en las pizarras de los físicos. Tiene consecuencias reales. Afecta la estructura de los átomos. Afecta cómo se comporta la luz. Hay quienes argumentan que afecta la expansión del cosmos entero. Hoy vamos a recorrer esta historia en 3 partes. Primero, vamos a entender qué es exactamente el vacío cuántico y por qué nació esta idea. Después, vamos a ver sus efectos más extraños y medidos, cosas que realmente suceden. Y finalmente, vamos a hablar del mayor misterio que esto genera, la famosa catástrofe del vacío, uno de los problemas sin resolver más grandes de toda la física. Pero primero, necesito contarte la historia de un físico alemán que sin querer abrió esta caja de Pandora. El año es 1927. Werner Heisenberg, 25 años, está trabajando en Copenhague con Niels Bohr. Heisenberg está tratando de entender algo que no cuadra. ¿Por qué es imposible medir al mismo tiempo la posición y el momentum de una partícula? No porque los instrumentos sean imperfectos, sino de forma fundamental, estructural, parte de las reglas del universo. Y lo que descubre es brutal. Escribe una ecuación hoy conocida como el principio de incertidumbre de Heisenberg. Y dice, básicamente, esto: hay pares de propiedades en la naturaleza que no pueden conocerse con precisión simultáneamente. Cuanto más exactamente sabes una, menos puedes saber la otra. Eso ya de por sí es raro. Pero la implicación que a Heisenberg mismo le tomó tiempo digerir fue esta. Si el vacío fuera absolutamente vacío, significaría que la energía en ese espacio sería exactamente cero. Conocida con precisión perfecta. Pero eso viola el principio de incertidumbre. La naturaleza no puede permitir que la energía sea exactamente cero en ningún punto del espacio. Esto tiene un nombre, energía de punto cero. Y lo que significa es que incluso en el estado de menor energía posible, el vacío, siempre hay una vibración residual. Siempre. En cualquier lugar del universo. Incluso ahora mismo, en el espacio entre las moléculas de tu mano. Pero espera. Esto aún suena abstracto, ¿verdad? Suena a matemáticas, a fórmulas. Déjame mostrarte algo que lo hace completamente real. La mecánica cuántica moderna, específicamente la teoría cuántica de campos, describe el universo no como un conjunto de partículas flotando en el espacio vacío, sino como un conjunto de campos que lo llenan todo. El campo electromagnético. El campo del electrón. El campo de Higgs. Cada punto del espacio tiene un valor de cada uno de esos campos. Y esos campos, de nuevo por el principio de incertidumbre, no pueden estar completamente en reposo.
Fluctúan. Se agitan. Y esas fluctuaciones producen algo que se llama partículas virtuales, parejas partícula-antipartícula que literalmente aparecen de la nada, existen por un instante fugaz, y se aniquilan mutuamente antes de que puedas medirlas directamente. Son virtuales, sí. Pero sus efectos son completamente reales. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Esto es donde se pone bueno. Porque si el vacío cuántico fuera solo una abstracción matemática, podría ignorarse. Pero resulta que tiene efectos que hemos medido con precisión increíble. Efecto número 1, el desplazamiento de Lamb. En 1947, el físico Wallace Lamb hizo algo aparentemente simple, midió el espectro de luz del átomo de hidrógeno con una precisión nunca antes lograda. Y encontró algo que no debería estar ahí. Según la teoría de la época, la ecuación de Dirac. Dos niveles de energía del átomo de hidrógeno deberían ser exactamente iguales. Pero Lamb midió una pequeña diferencia. Minúscula. Pero real. La causa, descubrieron después, era exactamente el vacío cuántico. Las partículas virtuales que fluctúan en el espacio alrededor del electrón lo golpean constantemente, perturbando su órbita de formas medibles. Lamb ganó el Premio Nobel de Física en 1955 por esto. El vacío acababa de dejar una huella experimental. Inconfundible. Efecto número 2. La anomalía del momento magnético del electrón. El electrón tiene algo llamado momento magnético. Se puede predecir teóricamente. La predicción de la teoría cuántica de campos, contando los efectos del vacío, es 2,00231930436256. La medida experimental más precisa que tenemos hoy es 2,00231930436082. Coinciden hasta el décimo decimal. Esta es la predicción más exacta de toda la historia de la ciencia. Y esa precisión solo es posible porque incluimos el efecto de las fluctuaciones del vacío cuántico en los cálculos. Eso no es suerte. Eso es señal de que el vacío cuántico es absolutamente real. Efecto número 3, el efecto Casimir. Y aquí prometí algo especial. 1948, Hendrik Casimir, físico holandés, está revisando los cálculos sobre fuerzas entre moléculas. Y se da cuenta de algo curioso. Si colocas dos placas metálicas conductoras perfectamente paralelas, muy cerca una de la otra, en el vacío más absoluto, sin ningún campo externo, sin ninguna carga, sin ninguna fuerza visible, deberían atraerse. No por gravedad. No por electromagnetismo. Sino por el vacío mismo. La lógica es esta: las fluctuaciones del vacío ocurren en todos los tamaños de onda posibles. Fuera de las placas, todos los tamaños de onda tienen espacio para existir. Dentro, entre las placas, solo caben las ondas cuya longitud encaja en ese espacio. Hay menos fluctuaciones permitidas en el interior que en el exterior. Eso crea una diferencia de presión. Las placas se empujan hacia adentro. Casimir publicó la predicción. Durante décadas, nadie pudo medirla porque la fuerza es minúscula. Necesitas placas separadas por nanómetros. En 1997, casi 50 años después, Steve Lamoro finalmente lo midió. Con una precisión del 5%. En 2002, otros experimentos llegaron al 1%. La fuerza existe. El vacío empuja objetos macroscópicos hacia sí mismos. Y ahora viene la pregunta que todo esto genera. La pregunta que los físicos llevan décadas intentando responder sin éxito. La que hace que el vacío cuántico pase de ser raro a ser directamente desconcertante. Quédate, porque te la cuento ahora. Si el vacío cuántico tiene energía real, y ya sabemos que la tiene, surge una pregunta obvia: ¿cuánta energía tiene? La teoría cuántica de campos nos da una respuesta.
Calculamos la energía de todas las fluctuaciones posibles del vacío, sumando sobre todos los campos y todas las frecuencias, hasta cierto punto límite llamado la escala de Planck. El resultado es un número. Un número enormemente grande. Ahora, también podemos medir la densidad de energía del vacío del universo real a través de la expansión cósmica. Hay algo llamado constante cosmológica. El parámetro que Einstein introdujo en sus ecuaciones y después llamó su mayor error, que describe precisamente esta energía del vacío en términos astronómicos. Medimos ese número. Y lo comparamos con lo que predice la teoría cuántica de campos. Son diferentes por un factor de 10 elevado a 120. 10 elevado a 120. Escríbelo, un 1 seguido de 120 ceros. El número más grande que aparece en una discrepancia entre teoría y experimento en toda la historia de la física. Eso se llama el problema de la constante cosmológica, o más gráficamente, la catástrofe del vacío. Y no es un error de cálculo menor. Es la señal de que hay algo profundamente equivocado en cómo estamos uniendo la mecánica cuántica con la relatividad general. ¿Qué significa esto? Varias opciones, ninguna cómoda. Opción 1, la energía del vacío es real y enorme como predice la teoría, pero hay algún mecanismo de cancelación desconocido que la neutraliza casi perfectamente. Casi, pero no del todo, dejando ese pequeñísimo residuo que observamos como constante cosmológica. El problema es que esa cancelación tendría que ser precisa hasta el decimal 120. No hay ninguna teoría conocida que explique por qué. Opción 2. La teoría cuántica de campos, tal como la usamos, es incompleta. Quizás en algún nivel de energía las reglas cambian y la suma de energías del vacío no explota hacia el infinito. Opción 3. La más perturbadora. Quizás la constante cosmológica, la energía oscura que está acelerando la expansión del universo en este preciso momento, tiene su origen en el vacío cuántico. Y simplemente no entendemos cómo. El universo se expande. Se expande cada vez más rápido. Y la mejor candidata para explicar esa aceleración es una energía distribuida por todo el espacio, incluso en el vacío. Una energía que, según todo lo que sabemos, debería ser inmensamente mayor de lo que observamos. Llevamos casi 100 años con este problema. Y sigue sin resolverse. Bien. Volvamos al principio. Al comienzo te pregunté, ¿qué queda en una caja perfectamente vaciada, enfriada al cero absoluto? Ahora sabes la respuesta, queda el vacío cuántico. Fluctuaciones inevitables de los campos fundamentales del universo. Energía de punto cero que no puede eliminarse. Partículas virtuales que aparecen y desaparecen en escalas de tiempo inimaginablemente pequeñas. Y fuerzas reales, medibles, que hacen que dos placas metálicas se atraigan a través de la nada. Hay algo que encuentro genuinamente fascinante en todo esto. No es que el universo sea raro. Es que la rareza es estructural. No es un bug. Es el sistema operativo del cosmos. El vacío no es una ausencia. Es un estado activo. El estado de menor energía posible del universo, y aún en ese mínimo, el universo está en constante agitación. Y prometí algo al principio. El experimento que puedes hacer en tu cocina. Bueno, a escala humana, el efecto Casimir es demasiado pequeño para sentirlo con dos tapas metálicas. Eso era un poco de trampa, lo confieso. Las fuerzas del efecto Casimir a separaciones de milímetros son millones de veces más débiles que el peso de un cabello humano. Necesitas equipos de nanofabricación para medirlo. Pero hay algo que sí puedes apreciar. Toma dos espejos planos, no de metal, de vidrio con recubrimiento, y acércalos en el agua. A escala molecular, las fuerzas del vacío contribuyen a lo que llamamos fuerzas de Van der Waals, que hacen que superficies lisas se adhieran cuando están muy cerca. Esas fuerzas son parcialmente consecuencia de las fluctuaciones del vacío cuántico. El vacío te toca. Literalmente. Y esto, creo,
es lo más importante que te llevas hoy. La física moderna nos enseña que el nada es la cosa más activa del universo. Que el espacio vacío entre las galaxias, entre los átomos, incluso dentro de los átomos, está lleno de un zumbido cuántico que no puede apagarse. Y cuando los físicos por fin entiendan por qué ese zumbido tiene la intensidad que tiene, y no 120 órdenes de magnitud más, ese día habremos dado uno de los saltos más grandes en la historia de la ciencia. Si este video te sacudió un poco el cerebro, bien, era el objetivo. Dale like si quieres que el algoritmo lo muestre a más personas a las que les gusta pensar en serio sobre el universo. Y suscríbete, porque la próxima semana vamos a hablar de algo relacionado, la energía oscura y por qué el 68% del universo es algo que ni siquiera sabemos qué es. Y si te quedaste con ganas de más física cuántica, en este video explico el principio de incertidumbre desde cero, probablemente de la forma más clara que vas a encontrar en español. Nos vemos ahí.